Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Roberto Carlos Barrera Dame. Soy estudiante de la Universidad Virtual CNCI. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho. Mi matrícula de estudiante es BNL063227. Comenzaré este video no sin antes citar una frase socrática. Conócete a ti mismo. Para dar por concluida la materia Justicia para Menores y Procesos Orales, responderé a las preguntas que formaron parte del proyecto integrador, asignatura que fue impartida por la profesora Nayeli Pugatellos. Y dando respuesta a la primera pregunta, ¿en qué consiste el protocolo de actuación en el proceso penal de los jóvenes infractores y cuál es su fundamento jurídico? El protocolo de actuación en el proceso penal de jóvenes infractores es un conjunto de medidas y acciones que se aplican en la actuación de las autoridades que intervienen en estos procesos con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los derechos y las garantías procesales de los jóvenes, así como su rehabilitación y reinserción social. Su fundamento jurídico se encuentra en la Convención sobre los Derechos de los Niños, que establece que los estados deben de aplicar el procedimiento distinto a los de los adultos en los casos menores infractores y de acuerdo a la ley orgánica en sus numerales 5/2000 de fecha 12 de enero, regulada a la responsabilidad penal de los menores. Describe las etapas del proceso penal para adolescentes de manera tal que describas un proceso de principio a fin, incluyendo los recursos legales aplicables. El proceso penal para adolescentes tiene varias etapas, las cuales mencionaré a continuación. Y como primera etapa tenemos la aprehensión. En esta etapa, cuando un joven es detenido por presunta infracción penal, la autoridad policial realiza una intervención mínima para identificar al joven y proceder en la entrega a la autoridad competente. En la segunda etapa se encuentra la notificación. Inmediatamente después de la aprehensión, se notifica a los padres o tutores legales del joven sobre la situación. Y como tercera etapa, la recepción de la denuncia. La autoridad competente recibe la denuncia y se recopila la información sobre los hechos. Y en la cuarta etapa, la investigación. Se realizan las diligencias para declarar los hechos y la determinación sobre la responsabilidad del joven, tales como la recopilación de pruebas, testimonios, inspecciones del lugar de los hechos, entre otros. Y como etapa número 5, la audiencia de imposición de medidas cautelares. Una vez concluida la investigación, se celebra una audiencia para determinar las medidas cautelares que se le deben imponer al joven, las cuales pueden ser incluidas la libertad vigilada, la intervención en un centro específico, entre otras. Y como sexta, la celebración del juicio. Si se determina que los hechos sí fueron cometidos por el joven, se celebra el juicio, en el que se dicta la sentencia correspondiente. En caso contrario, se procede a dictaminar una resolución absolutoria. Y como séptima etapa, el recurso legal. Después de la sentencia se puede presentar el recurso legal, como la apelación o el recurso de revisión. ¿Cuáles son los principios que rigen en el proceso de justicia cuando están involucrados menores? El proceso de justicia cuando están involucrados los menores se rigen por los siguientes principios. Como primera etapa tenemos el interés superior del niño. En este principio se establece que todos los procedimientos involucren a menores se deben proteger sus intereses superiores, lo que implica considerar su bienestar y desarrollo integral como prioridad. Y en la segunda etapa, la responsabilidad individual. En este principio se reconoce que cada joven es responsable de sus acciones y debe ser tratado de acuerdo con su situación particular. Y como tercero, no criminalización. En este principio se establece que los menores pueden ser considerados delincuentes, sino que deben ser tratados como las personas
en desarrollo que requieren atención y protección especial. Y en la etapa de privación de libertad, como última medida, en este caso, se impongan las medidas privativas de libertad y se deben solo las últimas medidas y al menor en tiempo posible. De acuerdo con la legislación aplicable, ¿cuáles son los derechos de los menores durante un proceso legal ante un tribunal de justicia? Durante el proceso legal ante un tribunal de justicia, los menores tienen una serie de derechos que se encuentran protegidos por la ley nacional y por los tratados internacionales, como el derecho a ser informado de los cargos que se le imputen y el derecho a conocer y entender el proceso legal en el que se encuentren inmersos, derecho a la defensa técnica y jurídica de una persona del ramo, en este caso un abogado, a ser oído y participar activamente en todas las etapas del juicio o procedimiento legal. Y en la cuarta etapa, el derecho a la presunción de inocencia, por lo que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. En la quinta etapa, derecho a un proceso justo e imparcial con garantías y procedimientos acordes a su condición del menor. Derecho a un tratamiento humano y digno, sin ser objeto de violencia o un trato cruel e inhumano o degradante. ¿Cuáles son los principios que regulan una sentencia o resolución en los procesos penales para menores infractores? Las sentencias o resoluciones en los procesos penales para menores infractores se regulan por los principios de proporcionalidad, individualización y la rehabilitación, protección y participación. Y en este caso, la última etapa, que es la prevención de la delincuencia. En esta última etapa, la sentencia y la resolución deben de estar orientadas hacia la prevención de la delincuencia a través de medidas educativas y de integración social que contribuyan al desarrollo personal y social del menor infractor.